Bueno, buenos días tengan todos. Vamos a tener que trabajar sin que ustedes me vean. Tengo problemas con este equipo que no reconoce la cámara, pero al menos ustedes me están escuchando y podemos dar la clase. Gracias, Jessica. Muchas gracias. Así que mientras me estaban revisando el equipo, yo les compartí unas fotografías en el WhatsApp. ¿Alguien me puede decir qué elemento de estructura se observa en esas imágenes en el WhatsApp? ¿Ustedes me están escuchando? Sí, profesor. Sí, profesor. Gabriela, ¿estás en la reunión? Gabriela. Ok, hola Gabriela. Ok, ¿quién me dice qué están viendo en estas imágenes? Ajá, ¿qué se observa allí? Una columna que le llegan 3 vigas. Ok, ¿cómo se llama eso en ingeniería civil, en estructura? Un nodo. Un nodo. Y entonces, si vamos a hacer los cómputos, ¿cómo los hacemos? ¿Hasta dónde vamos a medir el concreto en columna? Hasta por debajo de la viga más alta. Error. No, hasta la parte superior de la viga. Y el encofrado se mide hasta la cara inferior de la viga más alta. Eso sí es correcto, ¿ok? Y entonces, las vigas, el concreto en viga, iría desde dónde? El concreto en viga. ¿Sí? El concreto en vigas, o sea, iría de la cara superior de la viga hasta la cara No, de la ¿de inferior. dónde a dónde? ¿Cuál va a ser la longitud de la viga para efecto el cómputo de concreto en viga? De cara a cara de columna. De cara a cara de columna. ¿Y la altura sería? La altura de la viga. La altura de la viga, perfecto. Entonces, ¿qué nos faltaría por cuantificar? Para efectos de encofrado, ya me dijeron que el encofrado de columna llega hasta la cota inferior de la viga más alta, ¿cierto? Sí. Ajá. Y el encofrado de viga, Cubre la parte esta de la longitud de cara a cara de la columna y se le agrega el encofrado de nodo. más el encofrado del nodo. Entonces, fíjense ustedes que en los edificios, como en este caso, los nodos son una cantidad, vamos a decir, significativa. En las casas no tanto, porque en las casas las columnas y las vigas son casi de la misma dimensión. Tenemos columnas de 25 por 25, de 30 por 30, y tenemos vigas de 25 por 40 o por 50, o de 30 por 40 o por 50. Entonces, prácticamente el encofrado en el nodo es despreciable. No vale la pena ni ponerse a sacar esas cantidades tan pequeñas. Pero en los edificios, que se repite esto en muchas columnas y en todos los pisos, entonces sí es importante chequear que no estamos despreciando la cantidad de encofrado en los nodos. ¿Se entendió eso? Sí. Ok, entonces eso para recordar un poco el tema de los cómputos métricos. Con relación al examen, que todos estarán esperando notas, yo en este momento estoy en Maracaibo, estoy fuera de Barquisimeto, y entonces realmente pensé que podía avanzar más, pero el trabajo acá me lo impidió. Y solamente tengo como 5 exámenes hasta el momento aceptables el resultado. Así que si quieren, podemos ir rápidamente sobre, a ver, no, vamos a dejarlo para cuando tengan todo corregido. ¿Ya? Es mejor que yo haga
lo que yo suelo hacer es, cuando entrego los exámenes, digamos que les escribo, les hablo del corrector, ¿no es cierto? Un momento. Vamos a hacer solamente el corrector, vamos a hablar del corrector de la parte de teoría. No tengo a mano en este momento el enunciado, pero en la primera pregunta tomen nota y después chequean con su versión, con su examen. La primera es verdadero, la segunda es falsa, la tercera es falsa, la cuarta es verdadero, la quinta es falsa, 6 falso, 7 verdadero, 8 falso. ¿Ok? Con respecto a la segunda pregunta que hablaba de los indicadores, aquí la tenemos, gracias Gabriela. Un indicador del aspecto arquitectónico, por ejemplo, la flexibilidad arquitectónica, ¿verdad? La altura de la edificación, ¿qué otro aspecto pudiera ser? La capacidad, la de ampliaciones. Esos son aspectos o indicadores de tipo arquitectónico. En cuanto al comportamiento estructural, la existencia de normas, la capacidad del sistema para absorber desplazamientos. En cuanto a la parte constructiva, podemos decir disponibilidad de equipos, de materiales, de mano de obra, la forma de resolver las uniones entre la estructura y la mampostería. Y con respecto al tema gerencial, indicadores son, por ejemplo, el costo comparativo con otros sistemas, la experiencia con el sistema, la respuesta del usuario, etc. Ok, con la tercera pregunta, que era describir brevemente los equipos y el procedimiento a utilizar para la excavación en un sótano. El equipo ideal es el jumbo o excavadora sobre orugas. Aquí no funciona la retroexcavadora, es muy pequeña para esto, es muy poco rendimiento. Entonces se utiliza normalmente una excavadora sobre orugas, también le llaman jumbo, y camiones, por supuesto, para hacer el bote. En otros casos, se pudiera utilizar también un tractor o un tipo de 7 con un payloader. El tractor hace el corte del terreno, el payloader carga y los camiones también después sirven para botar. La diferencia es que en este caso particular si utilizo tractor y payloader y camiones que tienen que bajar hasta el fondo de la excavación, al fondo del sótano, digamos, entonces necesito mantener una rampa ahí hasta que termino de excavar y la rampa la corto al final, o simplemente esa rampa queda como acceso también a futuro al sótano. En el caso de que utilice el jumbo, no tengo que dejar rampa, voy cortando desde atrás hacia adelante y voy botando el material.
Bueno, algo más o menos así era lo que se deseaba que ustedes explicaran. Con respecto a los equipos, en el primer caso, utilizamos, a ver por favor, la siguiente imagen, ¿la tienes, Gabriela? Ok, entonces equipo para excavación de fundaciones, altura máxima de 3 metros de profundidad, la retroexcavadora. Aquí definitivamente este es el equipo retroexcavadora. Banqueo para vialidad, acarreo mayor a 1 kilómetro. La respuesta correcta es tractor D9 más mototraillas. Casi todos me ponen tractor más mototrailla y yo lo estoy dando bien, pero estrictamente hablando tienen que especificar que sea D9. Los equipos más pequeños a ese no funcionan bien empujando una mototrailla. Eventualmente algún D8, que es un poquito menos potente, pero digamos de última generación, es posible que también no funcione, pero para trabajo pesado, digamos, para mover muchos metros cúbicos de material, en este tipo de obra, lo ideal es el D9. ¿Sabe que los tractores, también le llaman bulldozers, van de denominación, por ejemplo, un D3? Un D3 es uno pequeñito que utilizan por allí en las fincas para hacer lagunas, para deforestar, D3, D4. Un D6, un D7 es un tipo más grande, puede hacer una deforestación mayor, puede ser la limpieza superficial, corte de capa vegetal. Un D8 puede hacer excavaciones más profundas, y un D9 corta muy bien, hace banqueo, excavaciones también profundas, pero es el ideal para empujar las mototraillas. En el tercer caso, relleno compactado en sana con material cohesivo, la respuesta correcta es el pisón neumático o bailarina. Y para cargar material en un sitio de préstamo se utiliza un payloader. Ok, entonces esto por ahora. Más tarde, cuando termine de corregir, comentamos sobre la parte práctica del examen, es decir, los cómputos métricos y las cantidades de materiales. Bien, entonces Gabriela, por favor, muéstranos ahora el ejercicio que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hablar para cerrar el tema de diseño de elementos de madera, vamos a diseñar una estructura permanente en madera. Hasta ahora vimos encofrados, que son estructuras temporales, ¿verdad? Se arma el encofrado y se desarma después que se desencofra la estructura. Entonces son estructuras temporales. El caso de un techo machimbrado en una terraza, por ejemplo, o de un depósito que se quiera hacer en un local comercial utilizando madera, o unas oficinas en un segundo piso que se quieran hacer en un galpón o un local comercial con altura suficiente para hacer un entrepiso de madera. Entonces necesitamos analizar el diseño de elementos de madera en estructuras permanentes. Vamos a ampliar un poquito esto. Ahí ustedes ven, por decir, un techo que pudiera ser a lo mejor el techo que ustedes hagan en alguna casa, que les pidan que quieran utilizar parte del patio en el retiro posterior de una vivienda para construir un techo de este tipo, ¿verdad? En esa altura de 340 podemos estar apoyándonos en la losa de entrepiso o de techo de la estructura existente, o apoyándonos en una viga que esté allí en la estructura existente, ¿verdad?
Imagínate que de ese lado no vamos a necesitar ni siquiera las columnas. Y en la altura de 240, que sería, por decir, la que da hacia el jardín, hacia el patio, que queda ahí, el patio restante, allí sí tendríamos que utilizar unas columnas. Vamos a asumir que estas columnas son de concreto, y que sobre esas columnas de concreto baja un poquito para ver la planta. Ahí estamos viendo como un corte, ¿no? Fíjense las luces, 320 entre columnas y un volado de 0,60. Si bajamos la imagen, vamos a ver cuántos ejes de columnas tenemos. Gabriela, por favor, puedes bajar la imagen. Ok, allí. Bueno, fíjense que no le puse una dimensión. Ah, no, pero no tiene dimensión. Baja un poquito más a ver si está diseñada la viga. Baja más. Baja completo a la otra página. La siguiente página. La siguiente. Ok, entonces no. Regrésate otra vez a la planta. Ok. No, regrésate a la planta donde estamos. Ahí. Quiere decir que las vigas de carga, en el lado donde vamos a poner esas 3 columnas nuevas, las vigas de carga también van a ser de concreto. Y solamente va en madera el machimbrado y las viguetas. ¿Ok? Las viguetas son las correas también, o vigas auxiliares donde apoya el machimbrado. Entonces vamos primero a analizar las cargas. Vamos a subir un poquito primero a ver si hay alguna información anterior. Sube en la hoja, Gabriel. Ajá, ok. Aquí tenemos un detalle, dice diseño de estructura permanente en madera, ejemplo, techo machimbrado con madera de samán, que es grupo B, con una deflexión admisible de L sobre 250. ¿Cómo es el techo? Ahí está un corte donde vemos que de abajo hacia arriba están unas viguetas rectangulares, viguetas de madera, dice, separadas a una distancia L. Luego está el machimbrado, el manto y la teja, ¿no? El machimbrado dice 1,3 centímetros. Ese es el espesor típico del machimbrado. Cuando ustedes van al aserradero a buscar machimbrado, ya está preparado con ese espesor. Entonces, ustedes tienen que ajustarse a la capacidad portante que tiene ese elemento. ¿De acuerdo? El techo machimbrado o las tiras, digamos, de machimbrado se pueden conseguir de ancho 7 centímetros o de ancho 10 centímetros. Nosotros vamos a considerar 1 metro de ancho, que son varias tiras, pero como es una superficie plana, podemos utilizar 1 metro de ancho para hacer los cálculos, ¿no? Entonces, ¿cuál es del análisis de carga? Tenemos una carga muerta que de arriba hacia abajo tendríamos la teja criolla, que es la que más se utiliza, pero no estamos hablando de la teja rústica, artesanal, que es más pesada, ni la teja tipo industrializada, que es doble, que son otro tipo, creo que se llama altusa, la que produce una teja así como de 2 ondas. No, la teja criolla, esa rojita que ustedes ven por ahí por todas partes, esa la hacen en San Felipe, la hacen en Acarigua, y la mejor teja que se consigue en el país viene del sur del lago de Huihue, que es un pueblo que está al sur del lago de Valencia.
Entonces la arcilla de allí da ese color característico de la teja, que también lo dan las otras, pero la diferencia es que la teja de Weaver nunca se pone negra, nunca le entra moho. Bueno, esa es una ventaja, un poquito más cara, pero es la más recomendable. Entonces, se consideran para este tipo de teja 33 piezas por metro cuadrado. ¿Ok? 33 piezas por metro cuadrado. Y asumimos que cada pieza pesa 2 kilos, entonces tendríamos 33 por 2, 66 kilos por metro cuadrado, el peso de la teja. Después el manto asfáltico, un rollo pesa 25 kilos el rollo, ¿verdad? Y cubre 9 metros cuadrados. Eso equivale a 0,11 rollos por metro cuadrado. De allí nos da un peso aproximado de 3 kilos por metro cuadrado, el peso del manto asfáltico. Manto asfáltico que debería ser de 3 milímetros. El machimbrado, que es una madera como el samán, por ejemplo, también puede ser como la teca, pesa más o menos igual, se calcula se estima 750 kilos por metro cúbico. Y como el espesor ya es conocido, que es 1,3 centímetros, sería 0,013 metros, y eso da aproximadamente 10 kilos por metro cuadrado, el peso del machimbrado. La suma da entonces 79 kilos por metro cuadrado. La carga viva, vamos bajando. Profesor, disculpe. Ajá. En el manto asfáltico, debajo de 25 kilogramos, ¿qué dice? Por rollo. Ok, gracias. Por rollo. Ok. En el peso de la teja debería estar incluido también el peso del mortero, ¿verdad? La teja se coloca con unos puñitos así de mortero, que es donde asienta la teja. Entonces, esos 33 kilos, esos 2 kilos por pieza son la teja más el mortero. Ok, entonces la carga muerta son 79, estamos considerando una carga viva de 100 kilos por metro cuadrado. Esta carga puede ser un poquito menos si el techo no es visitable. Normalmente se considera que por viento pueden ser 60 o 70 kilos por metro cuadrado, pero 100 kilos por metro cuadrado es lo que estamos considerando para este ejercicio como carga viva. Entonces bajamos, vamos a ver cuál va a ser la carga de diseño. Ok, entonces resulta que en las estructuras permanentes hay una deformación inicial, instantánea, que es cuando yo construyo, cuando, digamos, pongo mi machimbrado y le pongo el manto y le pongo la teja. Allí cuando está cargado, ¿ok? Hay una deformación instantánea, pero la madera es un material que va cambiando, va ajustando sus propiedades mecánicas en el tiempo por intercambio de humedad, y se estima que durante un año va a haber esos cambios, y a lo largo de ese año va a ocurrir otra deformación que se llama deformación diferida, que es la que ocurre cuando mantenemos un peso muerto durante un tiempo. Entonces eso se llama creep también en el concreto, en inglés. También ocurre en el concreto, pero es mucho menos marcado. En el caso de la madera, se estima que esta deformación diferida es aproximadamente 80% de la deformación instantánea. Entonces, para que no nos ocurra eso de que dejamos un techo aparentemente plano
cuando lo construimos, y al año nos llaman, mire ingeniero, este techo se está chinchorreando. Aquí sí podemos hablar de chinchorreo, porque es un elemento que está a flexión. Entonces, resulta que como está chinchorreado, nos dicen, mire, pero eso se va a caer, eso está malo. Bueno, ¿qué pasó? Que no tomamos en cuenta esa deformación diferida. ¿Cómo se toma en cuenta? Bueno, hay que mayorar la carga. Y se mayora la carga muerta por un factor 1.8. Por eso es que está allí la W mayúscula 1.8 de la carga muerta más la carga viva. Entonces 1.8 por 79 más 100 nos da 342,2 kilos por metro cuadrado. Esta es nuestra carga de diseño en kilos por metro cuadrado. Entonces vamos a chequear el machimbrado. El machimbrado, sabemos cuál es el espesor, 1.3, pero no sabemos cuál es la separación entre las viguetas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a asumir que el machimbrado, el modelo matemático se considera siempre como viga continua, porque las tiras de machimbrado pueden tener 3, 4, 5 metros, entonces van apoyadas en mucho más de 2 apoyos, 3, 4, 5 apoyos puede haber, o más, para apoyar esas tiras largas como viene el machimbrado. Así que bueno, consideramos que en este caso son 3 apoyos y tenemos que calcular esa distancia L. La W minúscula es la W mayúscula por 1 metro de ancho, porque es un elemento que está como plano allí, y lo convertimos, dividimos entre 100 para que nos dé en kilo por centímetro, nos da 3,42 la carga por centímetro lineal, ¿verdad? Del machimbrado. La inercia, bueno, entonces B por D al cubo entre 12, el D es la altura del elemento, que es 1.3, 100 por 1,3 al cubo entre 12 da 18,3 por 31 centímetros a la 4. Por deflexión, fíjense que la ecuación para deflexión, como para un elemento continuo, es 3 sobre 384 omega por la L a la 4 entre E menor o igual a la deflexión admisible, que dijimos que era L sobre 250. Despejamos L, y L es la raíz cúbica de 384 por E, que es el módulo de elasticidad, por la inercia, que ya la conocemos, entre 3 por 250 por W. Pasamos a la siguiente página. Abríela, por favor. Y entonces, sustituyendo allí, encontramos que L nos da 64,96 centímetros. Lo llevamos a la distancia, digamos, múltiplo de 5, inmediatamente inferior, sería 60. En los machimbrados, todos o casi todos están separados las viguetas a 60 centímetros. Entonces, usar L igual 60 centímetros. Vamos a chequear flexión. Calculamos el momento, que es omega por L al cuadrado sobre 10. El esfuerzo actuante a flexión es 6 veces el momento entre B de cuadrado. El momento nos da 569,6 kilos por centímetro, y el esfuerzo actuante a flexión nos da 43,71 kilos por centímetro cuadrado, que es menor que el FB, el esfuerzo admisible a flexión para madera del grupo B. Fíjense que entonces el samán es madera grupo B, y si chequeamos en la tabla, el esfuerzo admisible a flexión para madera del grupo B es 150 kilos por metro cuadrado, por centímetro cuadrado, perdón. Así que la flexión, ningún problema. Por corte, el esfuerzo actuante a corte es 3 medios de B entre A. B es 0,625 omega L,
A es 100 por 1,3 y eso nos da 1,48, que es menor que 12, que es el esfuerzo admisible a flexión. De modo que el machimbrado está chequeado que funciona con L 60 centímetros. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, por ahora se entiende todo. Se entiende todo, ok. Entonces vamos a seguir. Si vemos en el plano anterior las distancias de apoyo de la vigueta, nos dice 320 y 0,60 las luces. Como el techo está inclinado y la carga son de gravedad, entonces es como un ángulo allí, pero en vez de estar convirtiendo la carga vertical en la componente perpendicular a la pendiente del techo, lo que se hace es que se pone como si fuera horizontal, se trabaja con esas distancias, 320 y 0,60, y no pasa nada. Porque si lo pusiéramos en el sentido del techo, tendríamos entonces que recalcular la distancia entre apoyos, ¿verdad? Que sería mayor, porque es la hipotenusa, ¿no? ¿Se entiende esto? A ver, pon la imagen. Sí, profesor. Pon la imagen del techo anterior, donde está el corte. Ajá, amplía allí donde está el corte, donde está el 340 y el 240. Ustedes ven que ese techo tiene una pendiente, ¿verdad? Entonces, la luz de 320 es la separación, es la proyección horizontal es la proyección horizontal de ese techo inclinado. ¿Ah? Si yo quisiera calcularlo como está inclinado, la distancia no sería 320, sería más de 320, ¿es cierto? Sí. Ok. Y al mismo tiempo, la carga, que es gravedad, que es totalmente vertical, habría que descomponerla para encontrar la componente perpendicular al plano del techo. ¿Correcto? También. Entonces, en vez de hacer eso, si hacemos lo que yo estoy haciendo en la siguiente página, consideramos la luz 320 y trabajamos con la carga vertical y no cometemos ningún error. O sea, ni ampliamos la luz ni descomponemos la fuerza. Entonces, vamos a la siguiente hoja, donde estábamos ahora, Gabriela, para chequear las viguetas. Por cierto, ¿cuál es el ancho tributario para el cálculo de la vigueta? ¿Cuál sería el ancho tributario para el cálculo de la vigueta? Sería L medio más L medio, ¿no es verdad? ¿Se entendió? Ok, Ancho sí. tributario, la Sí. mitad de L de un lado y la mitad de L del otro. Entonces el ancho tributario es L. Entonces ahora sí, estamos aquí donde dice diseño de las viguetas. Ampliamos y dice diseño de las viguetas, asumo sección rectangular. Esto es importante porque al asumir sección rectangular no tenemos que estar chequeando adiestramiento lateral ni tampoco pandeo lateral.
Entonces, simplemente consideramos que el alto de la vigueta es 2 veces su ancho. La inclinación del techo y la componente vertical de la carga se compensan y puede asumirse el siguiente modelo matemático, lo que acabo de explicar. Entonces, es una vigueta, vamos a decir, con 2 apoyos y un volado. Distancia entre apoyos, 320, volado 0,60. Hacemos un predimensionado para poder estimar el peso propio de la vigueta. El predimensionado para elementos de madera nos dice que L entre H es más o menos igual, aproximadamente igual a 18. Entonces H es L sobre 18. Y como L, la distancia entre apoyos es 320, 320 entre 18 nos da aproximadamente 18 centímetros. Entonces, para predimensionado asumimos que la viga tiene una altura de 18 y por lo tanto el ancho sería de 9 centímetros, ¿cierto? Porque ella es rectangular. Así que resolviendo por estática, la sumatoria de las reacciones RA más RB es la W por 320 más 0,60 y el peso propio sería el peso específico de la madera, pues son 750 kilos por metro cúbico, multiplicado por 0,18, que es la altura de la vigueta, y por 0,09, que es el ancho de la vigueta, y eso nos da un peso propio de 12,15 kilos por metro. ¿Cuál sería entonces la carga total de diseño? Bueno, los 342,2 kilos por metro cuadrado que teníamos para el machimbrado, teníamos como carga de diseño multiplicado por el ancho tributario, que es 0,60, más 1,8, porque también el peso propio es una carga muerta, 1,8 por 12,15, que es el peso propio, total 227,19 es la carga por metro lineal en la vigueta. Con esa carga resolvemos entonces por estática las reacciones RA y RB y hacemos un diagrama de cortante y de momento, ¿verdad? Para encontrar cuál es el cortante máximo y el momento máximo. Fíjense ustedes que en el diagrama de cortante obtenemos el valor máximo del corte. ¿Cuál sería el máximo valor del corte? En A tenemos 350,72. En B tenemos un cortante a la izquierda del apoyo de 376,29 y a la derecha del apoyo un cortante de 136,31. Quiere decir que el cortante máximo es 376,29. Y para calcular el momento máximo, sabemos que donde el cortante se hace 0, el momento es máximo. Entonces es cuestión de hallar por triángulos proporcionales la distancia X y encontrar cuál es el momento máximo. El momento máximo es el área del triángulo, ¿no es cierto? Y se acuerdan ustedes de estática, 350,72 por X entre 2, porque es base por altura entre 2. Ok, entonces seguimos, siguiente página. Aquí está por sumatoria de momentos en A, conseguimos RB, es 512,60 y RA 350,72. Hallamos X nos da 1,544 metros. El momento máximo entonces es 350,72 por 1,544 entre 2 nos da 270,71 kilos por metro
o sea, 27.071 kilos por centímetro. Entonces empezamos a chequear deflexión para viga simplemente apoyada con volado y carga uniforme. La fórmula es esta que está aquí: 5 sobre 384 omega L a la 4 sobre 300 sobre EI menos el efecto del volado. Es decir, que el primer término de la deflexión es como si fuera simplemente apoyada, pero el volado aumenta o reduce la deflexión en el tramo. Pregunto. Reduce. Reduce, por eso es que aparece un término con un signo menos. ¿Ah? El volado me está haciendo que mi deflexión entre los apoyos sea menor. Y ese valor es el momento en el volado por L. L mayúscula es siempre la distancia entre apoyos, al cuadrado sobre 27 EI, que lo comparo con la deflexión admisible, que es L sobre 250. El momento en el volado es omega L al cuadrado sobre 2. ¿Puedes bajar un poquito, por favor, Gabriel? Omega por L al cuadrado sobre 2, donde esta L es la longitud del volado. Esta L no tiene nada que ver con la separación entre viguetas. Casualmente coincide, ¿verdad? Pero esa L tiene que ver con para el cálculo del momento en el volado. Como el volado es de 60 centímetros, entonces mi momento en el volado es la carga por L al cuadrado sobre 2. Entonces eso me da 4.089,42 kilos por centímetro. Sustituyo y me da aquí todo este término, y lo que estoy haciendo es multiplicar por I los dos lados de la ecuación, ¿verdad? Entonces, y se multiplicó por I ambos lados de la ecuación y me queda una expresión para I, donde despejo, me da 2.302,19 centímetros a la 4, la inercia requerida para que el elemento no me falle por deflexión. La fórmula de deflexión para sección, la fórmula de la inercia, perdón, para flexión rectangular es B por D al cubo, y tengo un error. B por D al cubo sobre 12. B por D al cubo sobre 12. D igual a 2B es correcto porque la altura es 2 veces el ancho. Despejo y fíjense que aquí sí está elevado al cubo. B por 2B al cubo entre 12. Entonces el error está aquí en la fórmula de I, que es BD cubo sobre 12. Ahí estamos indicando Gabriela ahí. Ok, entonces finalmente I es 8 por B a la 4 sobre 12, despejo B me da 7,66. Generalmente las viguetas se compran en el aserradero y se le da un tratamiento en obra que pasa por un lijado, a veces se les pasa esmeril con lija gruesa para que dé el acabado deseado. Pues entonces hay a lo mejor algunos milímetros que se pierden allí, por eso siempre es mejor redondear por arriba. Entonces usamos B8, de 7,66 pasamos a B8 centímetros, por lo tanto la altura es 16. Bueno, ¿qué pasó? Que el predimensionado nos estaba dando 18, 9 por 18. Aquí nos está dando 8 por 16, que es un poquito menos. Quiere decir que el peso propio lo sobreestimamos un poquito. No hace falta ir para atrás a rechequear eso. Simplemente estamos del lado de la seguridad. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Ok. Entonces, con esa dimensión
calculamos el esfuerzo actuante a flexión, que es 6 veces el momento, que ya lo tenemos por allá calculado, del diagrama de momento, entre B de al cuadrado, aquí sí es al cuadrado, 8 por 16 al cuadrado, y nos da 79,31, que es menor que 150, entonces chequea por flexión. Y por corte, 3 medios de V, que también lo conocemos ya, el cortante máximo en toda la longitud de la viga, entre el área, que es 8 por 16, nos da 4,41, que es menor que 12. Entonces, es el esfuerzo admisible y por lo tanto también nos chequea por corte. De modo que, ¿qué hicimos en el ejercicio? Calculamos la distancia entre apoyos para el machimbrado, que es muy importante, y además calculamos la sección de la vigueta. Y hasta aquí el ejercicio. Algo más, si queremos alargar un poco el ejercicio, pudiéramos decir, bueno, la viga de carga no es de concreto, es de madera. Pero ya aquí entramos en un tema económico. Esa viga de madera nos va a dar una sección, a lo mejor muy gruesa, un 16 por 32 o 15 por 30, o sea, es una señora viga. Además no la vamos a conseguir de todo el largo. Si por ejemplo la distancia entre columnas es, qué sé yo, 4 metros, conseguir una viga de 8 metros, porque cubra las dos luces, 4 más 4, 8, no la conseguimos definitivamente. Los largos mayores en las vigas pueden ser 5, excepcionalmente 6 metros, pero hay que pasar mucho tiempo buscando una viga de 15 por 30 por 6 metros. Se hace poco práctico el diseño de elementos en madera de ese tamaño. Entonces, lo que vamos a ver normalmente son viguetas y machimbrados. ¿Alguna pregunta? No, por ahora. Por ahora no. Por ahora no. Bueno, hasta aquí el tema de madera. Ok. Nos faltaría abordar el tema del costo de equipos, que lo vamos a hacer en la próxima clase. Y ya dentro de 15 días vamos a tener el otro parcial. ¿Ok? Vamos a ver si la semana que viene podemos avanzar con el tema de los equipos con un foro chat el miércoles y la clase del jueves. Y así cubrimos ya ese tema. Es un tema corto. Y nos preparamos para el examen, el segundo parcial, dentro de 2 semanas. ¿Ok? Vamos a tener siempre el miércoles previo al examen para consulta por el foro chat o como quieran ustedes. Si quieren hacemos también una sesión de Google Meet. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, la clase de hoy llega hasta aquí. Le damos las gracias a Gabriela por el apoyo. Muchas gracias, Gabriela. Y ya, más nada, nos despedimos. Que tengan buen día. Feliz día. Así, ingeniero. Buen día. Gracias. Feliz Feliz día. día.